Saludos, saludos, buenas tardes. Buenas, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Martín. Fernando Solano de este lado. Hola, Fernando. Hola a los demás. Bien, nada, buenas. Ya saben, mi nombre es Martín Astacio. Este es nuestro primer encuentro, comenzando con aperturando una secuencia de tutorías, ¿verdad? De frente a lo que se llaman las materias que impartimos. ¿Cuáles son esas materias? Bueno, son solamente tres. La historia de la filosofía antigua, la historia de la filosofía moderna, y también damos la metafísica y epistemología o teoría del conocimiento. Son las materias que me tocan a mí impartir. Se les anunció en la convocatoria que se hizo para este encuentro que le íbamos a explicar un poco sobre la metodología, la distribución de los tiempos y un poco cómo es el proceso que se debe llevar a cabo en el curso de cada una de estas asignaturas. Cada uno de ustedes sabe cuáles son las asignaturas que llevan. Algunos no creo, creo que uno o dos llevarán las tres, otros lleva una, otros lleva otra, de acuerdo a las selecciones que habrán tenido. Pero todas tienen en común que tienen un libro, es un manual, manual de filosofía antigua, lo que cursan filosofía antigua y medieval, un manual de filosofía moderna y contemporánea, los que están cursando la filosofía moderna y contemporánea, y un manual de metafísica y epistemología, lo que la están cursando. Entonces, esos manuales vienen distribuidos por unidades que podríamos llamar capítulos, ¿verdad? Y al final de cada unidad existe lo que se llama un cuestionario, una serie de preguntas. Lo ideal, por lo menos cuando comenzamos a dar estas clases de forma un poquito más presencial, no estábamos así en la virtualidad, y entonces cuando hacíamos las tutorías o los encuentros, pues entonces yo revisaba los manuales y miraba que lo hubieran llenado, porque eso significaba que usted había hecho un esfuerzo, había leído y había respondido las preguntas. Entonces, se podría eso violentar, porque las respuestas están dadas al final del libro. Pero bueno, al final lo menos que uno podía hacer era revisarla y ver que estuvieran ahí respondido. ¿Cuál es la intención? Porque la idea es que cada uno de ustedes haga el curso de manera personal. Cada uno es responsable de su propio proceso de clase. Las tutorías, se dice desde el principio, solamente una es obligada y debe ser esta la primera para dar las orientaciones generales. Después las tutorías no son obligatorias. Uno apertura un espacio y de acuerdo a aquel que tenga un problema, una necesidad, que necesite respuesta, pues uno escucha y entonces trata de iluminar sobre los contenidos en lo que usted se sienta complicado. Pero de entrada, se supone que tú tienes que trabajar solo en base a lo que el material mismo te va a presentar. José Marcial. Tiene ahí la manita levantada. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando una persona, usted se supone que debería leer lo que se llama el contenido y llenar las preguntas. Y aunque al final eso no lleva una nota, porque yo solo tengo que poner 2 notas, cada profesor tiene que poner 2 notas. No sé cómo la distribuirán los demás, pero se suele, está establecido
es que usted entrega el cuadernillo. Eso nos sirve a nosotros como la guía de respuesta que usted tiene, un cuadernillo que ya no es la revisión del manual, del libro, sino un texto extra, tipo examen, tipo pregunta, que tienen ya que tenerlo. O lo que no lo tengan, pues tendrán que buscar en la unidad. Entonces, ese cuadernillo respondido le vale unos 70 puntos de su examen final, de su nota final. Y después tiene lo que se llama un examen, y entonces que vale 30 puntos. La suma del cuadernillo más el examen serían entonces los 70 puntos. La nota se saca de ahí, no se saca. La nota no se saca de lo que es la tutoría, y tampoco se saca de lo que es las respuestas que ustedes van dando a la pregunta en el manual. Como al final uno como profesor siempre tiene como una especie como de intuición, ¿verdad? Al alumno que uno ve que está presente en las tutorías, que ha asistido, que ha, no sé, hecho preguntas, que ha insistido, que ha participado, pues lógicamente, ustedes que son profesores saben que eso también tiene su peso a la hora de uno estar leyendo, estudiando y tratando de poner puntuaciones. Entonces, se supone que tratando de responder a aquella pregunta de cómo se debe seguir el proceso, se supone que usted lee y responde las preguntas. Y entonces va llenando así el libro. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, eso es lo que se llama pasar el proceso personalizado, lo que se le está pidiendo. Yo les recomendaría que primero vayan a las preguntas. No es bueno que vayan a las respuestas y llenen la pregunta con las respuestas, porque así no han leído el libro. Eso no tiene sentido. El sentido último de esa respuesta que tienen al final del manual es que comparen lo que ustedes han hecho. Porque al final, ¿a quién van a estar burlando? Si al final no tiene una calificación necesariamente el que usted presente o no presente el manual. Eso es una estrategia de que usted lea y trate de llenar la pregunta. ¿Cuál es la importancia? Y tal vez convenga, porque hay personas que leen y después se encuentran con las preguntas, pero si usted quiere, vaya a las preguntas y así como que la mente se le enfoca en qué es lo que tiene que buscar, porque a veces uno lee y hay personas que no tienen como el hábito de lectura, de mirar los títulos y hacerse ellos mismos preguntas, hacerse ellos mismos hipótesis, qué respuesta yo creo que voy a encontrar y contrastarla con lo que presenta el texto. Hay personas como que no manejan la habilidad de la lectura. Hay personas que leen con una capacidad de poder entender las ideas principales, lo que se quiere decir, solamente leyendo. Otros lo descubren a partir de los títulos, pero las preguntas son muy buenas para centrar a este mundo que está muy disperso, porque la pregunta le enfoca en qué usted tiene que buscar, ¿verdad? Ahí hay una serie de preguntas, entonces usted se enfoca en qué tiene que buscar. Entonces, bueno, que usted haga esa lectura viendo las preguntas que le están haciendo. Si la quiere ir llenando en el proceso, pues bien, y si no, lo que no es bueno es que esté reproduciendo conocimiento, algo así como lo importante es responder la pregunta, que al final usted no está asimilando, no está pensando, no ha hecho suya la pregunta y por lo tanto no está tratando de entender, sino que lo que está tratando es de que, mira, la respuesta a esta pregunta es esta. Eso no tiene sentido porque al final se queda tan vacío como cuando entró. Se supone que lo importante es que usted haga el esfuerzo de entender la pregunta, hacer suyo ese problema y buscar esa respuesta. Y después entonces usted llena el cuestionario y al final la respuesta a la pregunta que encuentran al final del manual la comparan para ver cómo ha sido su respuesta. Por eso es bueno que llenen con lápiz para que después hagan algunas correcciones. Ahí es bonito cuando usted dice, pero bueno, acá, ¿cómo que es la respuesta? Pero yo leí y a mí me pareció. Entonces usted va al texto. Entonces eso es lo que se llama asimilar, porque usted coge el problema para sí mismo y va creciendo. Esto que le he dicho es la metodología de nuestro curso, ¿no? Es usted el que tiene que hacerse las preguntas, leer el libro, y hacerse la respuesta. Ahora bien, el cuadernillo, lo ideal
sería que una vez usted llena usted ha recorrido una unidad del libro, del manual, pues entonces busque las partes del cuadernillo donde están esas preguntas, que normalmente están en secuencia, ¿verdad? Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad. Y entonces, cuando tiene frescas esas ideas, pues llene el cuadernillo. No son las mismas preguntas las del cuadernillo que la misma pregunta que tiene el libro, pero tratan sobre el mismo tema, tratan sobre la misma unidad. Entonces, cuando usted tiene ya las ideas frescas, entonces es muy bueno que usted aproveche y dé las respuestas y no deje pasar el tiempo, porque cuando viene a ver si usted ya en el cuadernillo está muy bien, pero después pasa un mes, 2 meses y se pone a leer, a buscar llenar el cuadernillo para entregarlo, pues entonces se encuentra con el problema de que como ha tenido muchas ocupaciones, entonces ya como que no tiene las ideas ahí claras para dar las respuestas. Entonces tiene que ir para atrás. Entonces, lo ideal es como que las tres cosas estén juntas. Usted lee la pregunta para enfocarse, lee el texto, va llenando el cuadernillo, mira las preguntas de atrás para ver si están bien y después comienza a llenar el cuadernillo. Eso sería lo ideal. Entonces, y así están pensadas todas las unidades para que usted siga ese proceso. Entonces, la forma de yo valorar que ustedes siguieron el proceso, en principio era ver que el cuadernillo, que el libro tenga sus respuestas, que algunos que tengan algunos borrones, que ustedes mismos se hayan corregido. Y eso para mí era muy valioso para yo fortalecerle la nota. Pero ahora con la pandemia ya eso se nos ha dificultado. Entonces nos hemos quedado con el cuadernillo y con el examen. Ahora, bien, entonces, para que el cuadernillo se esté bien hecho, eso se nota. Si usted ha leído, ha corregido, habla con sus palabras, ustedes que son profesores, cuando usted lee, usted se da cuenta entre líneas que esta persona pensó, aunque no todo lo diga como de forma correcta, usted ve que deambula por las ideas, que él tira sus ideas, que coge ideas como que son, pero como usted ya entiende y ha visto lo que hay en el libro, entonces usted sabe que por dónde anda la mente, la idea, el nivel de formación de ese alumno. Entonces, esto es lo que está establecido, ¿verdad? Pues, que usted siga su proceso, que tenga una asesoría y que entregue el cuadernillo y coja su examen. Entonces, hay un tiempo de asesoría. Vamos a ver, las mías son los miércoles. Yo comienzo a las 2 de la tarde. Si usted no puede a las 2 de la tarde, no tiene que estar necesariamente a las 2 de la tarde. Recuerden que no son obligatorias. Si usted tiene un problema y quiere encontrarse con el profesor. Y entonces a partir de las 2 de la tarde yo abro una sección miércoles. Vamos a ponerlo el tercer miércoles. Como hoy comenzamos el tercer miércoles de este mes, vamos a seguirla así, ¿no? El tercer miércoles de cada mes. Se supone que estamos a un enero, abril. Vamos a ver un poquito la fecha. En el calendario tenemos febrero, tienen el mes de febrero, tienen el mes de marzo y tienen el mes de abril. Solamente tienen unos 3 meses de trabajo para terminar este curso. Entonces, según lo que está establecido, el 27, que es el último miércoles de abril, esa semana, del 25 al 30, esa semana se supone que para ustedes inscribirse ya en la próxima, en la próxima sección, en el próximo semestre, por decirlo de alguna manera. El 20, el miércoles 20, que sería Profe, ¿puedes repetir esa fecha? la última semana de abril, que sería del 25 al 30, se supone que es para ustedes inscribirse ya para el próximo curso, ¿no? O sea que ya tenemos que haber terminado, tenemos que haber cerrado ya la sección. Pero la semana previa, del 18 al 22, el miércoles 20,
ahí tendremos nosotros nuestro examen final. El miércoles 20 de abril tendremos nuestro examen final, aquel que vale 30 puntos. Y el miércoles anterior de abril para ustedes va a ser muy, muy intenso a nivel de esta clase. El miércoles anterior, el miércoles 13, me tienen que entregar el cuadernillo, que vale 70 puntos. El miércoles 13 de abril es entrega del cuadernillo y el miércoles 20 de abril es el examen final. El cuadernillo vale 70 puntos y el examen final vale 30 puntos. Solamente le quedará la primera semana de abril para desahogo. Bueno, pero ahí tienen 2 meses antes de abril, ¿verdad? Que son febrero y marzo. No tienen que complicarse llevándolo todo hasta el final. Si van haciendo las cosas como deben hacerlas, que el cuadernillo lo van llenando. Cuando entregan el cuadernillo, antes de abril, cuando viene a ver, ya está lleno. Si aprovechan los 2 meses de trabajo y son disciplinados, ponen su propio día de estudio cuando puedan y van leyendo las secciones y la van llenando, pues ya eso depende de ustedes y del tiempo de ustedes. En ese sentido, si ya cuando lleguen esos 2 meses y pasen, ya ustedes pueden tener esos cuadernillos llenos. Y ya lo que tienen que prepararse entonces fuertemente para el examen, ¿no? Entregan el cuadernillo el 13 de abril y el examen final sería el 20 de abril. Ahora bien, ¿cuáles serían los días que vamos a poner de tutorías? Hemos dicho que como estamos comenzando hoy 19, que es la penúltima, la tercera semana del mes de enero, pues entonces vamos a utilizar la tercera semana del mes de febrero y la tercera semana del mes de marzo para poner las tutorías mías, que repito, no son obligatorias, pero igual que hoy, a partir de las 2 de la tarde, si usted tiene algún inconveniente a las 2, me puede llamar, se supone que son de 2 a 5, puede llamar, profe, a las 3, profe, a las 4, profe, a las 5, buscar el tiempo, porque no tenemos que encontrarnos todos, como en el caso de hoy, porque hoy estamos dando las orientaciones generales, esta sería obligatoria, pero las otras, se supone que si alguien no pudo asistir hoy, pues estas cosas tendríamos que explicárselas de frente a sus confusiones. Por eso por lo menos una tiene que ser obligatoria. Pero en la que tú vuelvas en la otra, ya esas son más personalizadas. Bueno, si me entra 3 alumnos, yo comienzo con el primero y dejo al otro esperando. Y después cuando termine con uno, pues, le abro el Zoom a otro. Y así lo voy siguiendo uno por uno porque cada uno tiene su materia y cada uno tiene sus propios inconvenientes. Y duramos ahí de unos 5, 10, un máximo de 15 minutos, un mínimo de 5, de acuerdo a lo que ese alumno necesita, si es que entiende que necesita alguna ayuda. Entonces, las otras tutorías que se van a abrir van a ser para eso, ¿no? Para iluminar, para responder preguntas, para responder inquietudes, para desintoxicar la mente de frente a la materia, porque a veces uno como que se complica y se cierra. Entonces sería para eso, para ayudarle a suavizarle el proceso. ¿Cuáles serían esos días entonces? El miércoles 16 tendríamos entonces, sería el tercer miércoles de febrero, tendríamos una tutoría a partir de la tarde. Sería la próxima, después de esta, ¿verdad? El miércoles 16 de febrero. Y la otra sería el miércoles 23. Bueno, lo que pasa es que ahí hay 5 miércoles. Ya no sería el tercero, sería el cuarto. Como hay un miércoles 5, el miércoles 30, pues entonces la ponemos para el miércoles 23. Como hemos hablado de penúltima semana, entonces ya no sería la tercera semana, el 16. También coincide con 16, sino que sería el 23 de marzo. Lo que pasa es que como febrero no solo tiene 28 días en este año, entonces se acorta la semana. Bueno, entonces ahí tienen. Entonces, conmigo tendrían 2 asesorías después de esta, para 2 asesorías, 2 tutorías en la palabra, para aquellos que se sientan problematizados y necesiten resolver algún problema.
Me parece que he respondido a las preguntas de cuál es la metodología que utilizamos, cuáles son las distribuciones de los tiempos y qué es lo que tienen que entregar, ¿no? El cuadernillo y el examen. Si alguno de ustedes necesita que se les responda alguna pregunta, bueno, pues, este es el momento para realizar sus preguntas. Adelante, Fernando. Buenas tardes, maestro. Bueno, hay una ya de las preguntas que usted respondió a mi inquietud, que es la que vamos a tener una tutoría al mes, desde ahora hasta el mes de abril tendremos una tutoría mensual. Pero en mi caso particular, por ejemplo, que yo tengo solo una asignatura con usted, Historia de la Filosofía Antigua, yo quisiera saber si para cada una de las asignaturas va a haber un horario específico o si por el contrario vamos a tener que entonces estar en la tutoría desde el inicio hasta el final. O si por el contrario, por ejemplo, bueno, tal asignatura va a ser de tal hora a tal hora. ¿Cómo va a ser ese proceso? Porque, por ejemplo, tenemos otras asignaturas y ya por lo menos que tenemos las fechas establecidas, pero en mi caso particular, el horario de la tutoría a la asignatura que yo tengo, me gustaría saber cómo va a ser, por favor. De hecho, no hay un horario establecido de que comenzamos a las 3 con esta asignatura, a las 4 con aquella y a las 5 con la otra. Yo todavía no he hecho eso, ¿no? Además, ustedes también son un grupo normalmente pequeño, ustedes no pasan de 10 personas. Normalmente cuando yo entro, el primero que entra, pues entonces a ese le doy su espacio y normalmente no pasa de 15 minutos. Entonces, si tú entras con tiempo, pues normalmente eres atendido porque hay quien entra, hay quien sale, hay quien me llama, profe, a las 5 es que puedo. Entonces, si tiene que esperar, normalmente no es más de media hora. Y ahí se te atendería en ese mismo momento. No se suele pasar una hora en estos tiempos de tutoría. Las ideas se dan rápido, porque no son clases masificadas, son clases personalizadas. Profe, yo vine con este problema, yo no entendí este tema. Entonces yo lo que estoy es respondiendo preguntas y entendiendo lo que el estudiante trae. Yo no estoy disertando una clase. En ese sentido son tiempos más bien de asistencia personalizada. Y por eso son tiempos cortos, el normal de los casos. Ok, entonces yo tengo ese espacio entre las de 2 a 5 para entrar. Exacto. A la... Lo ideal siempre es, yo les digo, comienzo a las 2. Lo ideal siempre es entrar lo más temprano posible para evitar cuando Correcto. yo deje a 2 o 3 Ok. personas, se quede ese espacio vacío, ¿verdad? Entonces, siempre lo ideal es entrar. Y si no puede entrar temprano, siempre es bueno que me avise para yo entonces, cuando no tenga a quien asesorar ahí, pues entonces abrir el espacio para si es que si no pueden un tiempo, si es que pueden otra hora. Muy bien. Mario, Fray Mario. Buenas tardes, profesor. Ahora el hermano Mario del monasterio de Jarabacoa. Una pregunta. ¿El examen de 30 puntos seguirá siendo como en materias anteriores a defensa? No entiendo la pregunta, Mario. ¿El examen de 30 puntos será una exposición como en materias anteriores? Ok, eso depende del profesor, ¿verdad? Yo tengo mi propia metodología. Yo exijo 2 partes en el examen. Una es exactamente una entrega de la exposición escrita a nivel pero de eso hablamos ya cuando te vaya a examinar, ¿no? Prácticamente la última tutoría y también damos algunas indicaciones para los que no entran a la tutoría en el WhatsApp de qué es lo que yo pido. Entonces, siempre, yo sigo una metodología que es el que tú exponga los temas que vas a examinar del texto y lo defienda en esa exposición de forma personalizada ante mí y que me presente un escrito, un apoyo escrito de la secuencia de ideas que tú has estado siguiendo para defender esa exposición.
Pero sí, es lo mismo. Si te refieres a lo mismo en cuanto que ha tomado clase conmigo, sí es el mismo método, Sí, pero los sí, profesores, eso. no todos los profesores utilizamos la misma metodología. No, me refería a esa misma. Gracias, Martín. ¿Alguien más? Pues si no hay pregunta, lo que se indica es que están satisfechos con las preguntas que traían, pues entonces ya le han sido resueltas. Este video, yo estoy grabando esta clase, pues también le estará en YouTube y yo se lo voy a subir a su WhatsApp para que también si quieren refrescar alguna idea de frente a el seguimiento, la puntuación, la distribución de trabajo, pues entonces puedan aperturarlo y entonces encontrar. Tú, Fernando, tenía otra pregunta, ¿no? Sí, sí, una última pregunta, maestro. ¿Este link que usted nos envió es recurrente? Es decir, ¿es el mismo que vamos a usar durante toda la tutoría? Normalmente, normalmente. No es seguro porque a veces utilizo otro, pues a veces he tenido algún impedimento, pero en el normal de los casos sí siempre tiendo a buscar el mismo. De todas formas, yo siempre se lo envío. Entonces, siempre confiar un poco en el último que le envías. Bueno, pues nada, fue un placer poder entonces encontrar. Espérenme, déjenme cogerle los nombres. Sí. Que me piden a mí la asistencia que hubo. Fernando, ¿cuál es el nombre completo? Fernando Arquímedes Solano. Fernando Arquímedes Solano Aquino. Fernando Arquímedes Solano aquí. Muy bien, ¿quién más? Aquino, correcto. Vamos, voluntariamente, díganme sus nombres antes de que se nos cierre la plataforma. Ileana Lebeque López. Ana Ileana Lebeque López. Ledecky. Sí. ¿De dónde es ese apellido, hermana? El apellido es francés, pero soy cubana. Bueno, porque el López está ya, el López está muy dominicanizado ya. ¿Quién más? ¿Verdad que sí? Asquilis Albert Estable Alejandro. Sánchez. Asquili. Estable Sánchez. Asquili. Estable Sánchez. Estable. Estable Sánchez. Ese estable, eso es español. Bueno, no sé. Bueno, soy de Cuba, pero Bueno. no sé el apellido. Base sí, pero Cuba recibió muchas líneas cubanas, digo españolas, ¿no? Se están como allá centralizadas, mucho más que aquí. Vamos a ver a Alberto. Dígame el nombre, dígame el nombre. Sander Richardson. Richard. ¿Cuál es el primer? Richardson. Sander. Richardson. Sander. Bueno, ya después lo escribiremos más adecuadamente. S-A-N-D-A-I-L-E. Está bien. Próximo, ¿quién más? Charles Peggy St. George. Charles. Ustedes lo que tienen que hacer es escribirlo, así como lo escribieron ahí el nombre, que yo vea, de que Charles y Richard, pues escribirlo ahí completamente. Pero repíteme, Charles. Charles. Peggy Peggy. St. George. St. George. Sí. Ok. ¿Quién más?
José Alejandro. José Marcial. José Leandro Marcial Leiva. Sí, así es, profe. José Leandro Marcial Leiva. José Alejandro. No, José Leandro, José Leandro. Ah, ok. Marcial Leiva. Ok, ¿quién más? Bueno, tengo 6. Se supone que entraron 9. Tengo a Fernando Alquimes, Ileana, Ledeque, Aquiles Estable, Richardson, Charles Peggy, José Leandro. ¿Quién más me falta? Jorge Matú. Está por ahí. Tiene que abrir el micrófono si está por ahí para yo escuchar. El profe, Sí, dime. falta un estudiante, es un postulante de los hermanos de la Salle. Se llama Venel Jean. Ah, bueno, imagínate tú. Tiene que escribir ese primer nombre porque yo no logro. De acuerdo, profe. Entonces, Jorge Matú Curi, así como está escrito ahí. Vamos a ponerlo así. No sé. Si escucha, tiene que abrir el micrófono para hablar. Jorge Matú. Benet Jean. Benet no se hizo presente hoy, ¿verdad que no? Jorge Matú Curi. ¿Quién me falta? Adeshali. ¿Cómo? Si está por ahí Adeshali, ¿cuál sería el apellido? El apellido de Benet. Jean. Sí, el de Benet ya lo tengo. Y el de Adeshali. Ah, Saint George. El apellido de Saint George. Señor. Ah, Charles Sí, profe. es lo mismo que Charles Peggy señor. Sí, ese es el nombre. No, porque es otro que tenemos Adeshali, es otro distinto de Charles. Bien, pues nada, ya se pondrá presente en su momento. Nada, falta menos de un minuto, ya se nos va a cerrar la plataforma. Recuerden revisar este video, cualquier desorientación que tengan. Un placer tenerlos. Seguimos entonces en otro encuentro. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, chao. Bye.